de la digestión. La próxima semana vamos a hablar un poco ya de los procesos de transformación, sobre todo de los azúcares, de los ácidos grasos, y si nos queda tiempo un poco sobre el microbiota intestinal. ¿Ya? La semana pasada conversamos sobre la actividad motora del intestino, ¿no? Del tracto gastrointestinal, ¿no? Regulada por un sistema nervioso autónomo, ¿no? Que tiene un parasimpático y un simpático, por una regulación del sistema nervioso central, por una regulación a través del sistema nervioso entérico. En esa regulación de la motilidad también intervienen algunos mediadores conocidos como péptidos gastrointestinales y también péptidos no gastrointestinales. Y como les comenté la vez pasada, si bien es cierto, en términos académicos lo dividimos, motilidad, secreción, absorción, todos esos procesos están integrados, ¿no? Entonces, de repente eso es lo que se tiene que volver a revisar. Ustedes saben ya la parte de gastroenterología clínica o cirugía, revisar ya de manera integrada, no como sucede al mismo tiempo la motilidad, la secreción, la sensación. Las funciones secretoras del aparato digestivo se basan sobre todo en dos principios, ¿no? La lubricación para promover el tránsito, y eso tiene que ver con la protección de moco, y la secreción enzimática. Estas secreciones se dan en las glándulas. Estas glándulas, que tradicionalmente las han visto pues como un racinito, pueden ser unicelulares, ¿no? Las glándulas productoras de moco suelen ser unicelulares. La vez pasada me comentaron sobre estas glándulas que están en el intestino, las glándulas de Liverpool. Son glándulas que tienen la característica de ser profundas, y son profundas porque están adyacentes a la velocidad intestinal, ¿no? Y estas son células secretoras especializadas en absorción. Algunas glándulas tienen especialización, no solo secretan, sino también absorben. Ahí tienes glándulas que no son tan profundas, conocidas como glándulas tubulares. Estas son las que se encuentran en el estómago y el duodeno, son básicamente secretoras de péptidos. Y las glándulas complejas, como la glándula pancreática, las glándulas salivales, el hígado, ¿no? Cada una con secreciones súper especializadas que sirven para el proceso digestivo. Estas glándulas secretan sustancias que sirven para mejorar el proceso digestivo. En general, estas sustancias están formadas por agua, electrolitos, y las diferencias están dadas por el tipo de proteínas o alguna otra sustancia que contenga para poder realizar la digestión. Como cualquier secreción, tiene estímulos, tiene inhibición. Los estímulos son variados, ¿no? Y como todo en el aparato digestivo tiene regulación autonómica, regulación del sistema nervioso entérico, ¿no? Y también regulación local. Si bien es cierto, todas las secreciones tienen agua, electrolitos, esta va a ir variando dependiendo en la región del organismo donde nos encontramos. La regulación quizás más famosa de la secreción glandular tiene que ver con el sistema autonómico. El sistema parasimpático lo que hace es estimular las secreciones. El próximo año ustedes van a ver en farmacología intoxicaciones por fármacos parecidos a la acetilcolina, neurotransmisor, ¿no? Se llaman intoxicaciones colinérgicas, y van a ver cómo una de las características clínicas es que el paciente tiene cianorrea, sudoración profusa, ¿no? O sea, un aumento de las secreciones, ¿no? por el aumento de la transmisión de mediada por acetilcolina. Un poco más compleja es la regulación dependiente del simpático, porque si hablamos exclusivamente de la estimulación simpática,
esta también aumenta la secreción. Pero la estimulación simpática frente a una gran secreción empieza a disminuirla. ¿Qué significa? Si ustedes se acuerdan de neurofisiología, en la anatomía también les mencionan eso, es como que el parasimpático y el simpático son opuestos. En realidad no es así, son complementarios. Pero mientras el parasimpático estimula, el simpático, son opuestos, debería disminuir. No disminuye, estimula, pero cuando hay mucho, empieza a disminuir la secreción. Como que complementa el circuito de estímulo y disminución de secreción. Y eso tiene que ver porque siempre hay una secreción basal. O sea, no hay una secreción nula. Es muy raro el lugar del organismo donde no tengas producción de moco, no tengas producción de agua, ¿no? Porque está en constante movimiento, por los mecanismos que conversamos la vez pasada. En general, todas las secreciones van a cumplir este proceso que va a empezar con la absorción de nutrientes, la difusión de nutrientes desde el territorio vascular hacia la célula. Dependiendo de lo que se necesite, los constituyentes, los electrolitos, el agua, tiene que pasar del flujo vascular, ¿no? Que viene por las arterias submaxilares, la arteria hepática, ¿no? Las pancreáticas, hacia el interior celular. Ahí, por efecto de las mitocondrias, ¿no? Y consumo de energía, va a empezar a sufrir una serie de transformaciones. Se va a transformar en los elementos necesarios para constituir la secreción. Esas sustancias van a ser estructuradas a nivel del retículo endoplásmico, también una porción en la parte de Golgi, fundamentalmente es en el retículo endoplásmico, ¿no? Ahí se fabrican, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Que van a formar después las enzimas, como podría ser la tirosina, ¿no? La lipasa. Van a seguir siendo transportadas, el transporte esencialmente es en el aparato de Golgi, para después ser almacenadas en gránulos. Esos gránulos van a permanecer ahí hasta que sean necesarios, hasta que venga el estímulo secretorio, para que las vacuolas formadas se fusionen con la pared celular y se produzca la secreción. Eso pasa en general con casi toda la transformación de las sustancias que van a ser secretadas. La cantidad de secreción que producimos en un día, más o menos 7 litros, ¿no? Pregunta que siempre hacen en los exámenes de estado, de nada, no tanto de secreción pancreática se produce en un día. Y también van a ir cambiando, dependiendo de donde estén, el pH. Vamos a empezar las secreciones hablando de la saliva. Las funciones de la saliva tienen que ver con parte del fenómeno digestivo, fraccionando algunas partículas, especialmente el ion. Contribuye a la formación del bolo, donde se mastican las glándulas salivales van secretando saliva y van a formar el bolo alimenticio. También va a iniciar el proceso de degradación de las grasas. Son un vehículo en medio para sentir los sabores, ¿no? Eso no está en la clase de fisiología, pero el mecanismo de la sensación del sabor es bastante complejo, ¿no? No solo tiene que ver la humedad, también tiene que ver un medio lipídico, ¿no? Las membranas lipídicas que tienen las papilas gustativas son bastante abundantes en colesterol celular, y eso permite que puedas sentir los sabores, ¿no? O sea, la saliva, la grasita que constituye las células y la grasa que tiene el alimento, todo eso va a formar la idea del sabor, la transmisión del sabor. Por eso el pan con chicharrón es rico, no tiene bastante grasa, hace que estimula mayor producción de saliva, no sientes más el sabor. Y la lechuga, pues, a nadie le gusta.
También la producción de los estímulos intestinales en el estómago, ¿no? Es una forma de lubricar el esófago. Mientras la comida va llegando al estómago, se produce saliva. La limpieza de la boca, sobre todo en los primeros interdigestivos. En ocasiones, fisiológicamente, el ácido del estómago puede ascender hasta la cavidad oral. Cuando el ácido del estómago asciende hasta la cavidad oral y produce molestias que son fisiológicas, o sea, una enfermedad por reflujo gastroesofágico en la boca, enfermedad por reflujo gastroesofágico o reflujo laringofaríngeo, ¿no? Pero fisiológicamente puede pasar menos de 4 veces al día. Y es fisiológico porque cuando llega el ácido a la boca, se neutraliza con la saliva. Entonces no produce ningún problema. Estimula el desarrollo de la mucosa y también permite hablar. Si queremos estructurar las funciones de la saliva, son básicamente todas las glándulas: lubricación, protección y digestión. En la primera diapositiva tenemos las glándulas, proceso digestivo, protección y digestión, ¿no? Protección y lubricación. La lubricación es esencialmente por la producción de moco. El efecto de protector va por la producción de enzimas, como las lisozimas, que son en mayor cantidad de lactoferrinas. La alteración del hierro, eso quiere decir que evita que el hierro tenga formas tóxicas. Previene la multiplicación de organismos por su pH y su contenido enzimático. Contiene una glucoproteína que se va a unir a la inmunoglobulina A. Ustedes se acuerdan de los anticuerpos producidos por las células plasmáticas, tienen las inmunoglobulinas A, G, ¿no? Entonces, las que abundan en el tracto gastrointestinal es la A, es la que está en contacto con la mucosa del tracto gastrointestinal. Esa inmunoglobulina unida a la glucoproteína va a formar la inmunoglobulina secretora, que estimula la secreción salival para la destrucción de virus y bacterias que entran en las papas fritas esas que se comen con la mano sucia. Por eso no les cae mal, porque la saliva los protege, entre otros. También tiene que ver ya en el proceso digestivo en la absorción de algunos minerales como el flúor del calcio. Tiene que ver con el traslado de las partículas, ¿no? Para permitir el siguiente bocado, si no todo se quedaría atracado ahí, no se deslizaría. Tiene una enzima, la alfa-amilasa, conocida como amilasa tiamina, que digiere los almidones, o sea, parte de los enlaces glicosílicos de los almidones. Los hidratos de carbono son variados, pero el que se digiere en la saliva es el almidón, según ustedes miren. También hay algunas lipasas que lo que van a hacer es hidrolizar los lípidos. Hidrolizar es convertirlos en algo soluble en agua. Soluble en agua para que puedan actuar las lipasas y poder iniciar la digestión de los lípidos. Tenemos varias glándulas, las más famosas son las que ustedes han visto en anatomía, las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. Tres tipos de glándulas: glándulas que secretan más secreción serosa, glándulas que secretan más moco y glándulas que tienen más secreción mixta. De hecho, las parótidas son responsables, esas que se inflaman cuando nos zapateran, del 25% de la secreción salival. Su secreción es fundamentalmente serosa. Las submandibulares, responsables del 65% de la secreción, tienen secreción serosa y mucinosa. Y las sublinguales, que son responsables del 10% de la secreción, esencialmente es mixta. Si traemos a esta imagen el cuadro que vimos de la célula secretora,
vamos a encontrar que las células mioepiteliales, que son estas que forman la glándula, son las que van a tomar del espacio vascular el material necesario para formar las secreciones. En la base del acínodo salival lo que vamos a encontrar son células serosas, ¿no? Y fundamentalmente vamos a tener ahí secreciones fluidas. Luego vamos a tener las células mucosas que se van a encontrar en el conducto intercalado, y finalmente en el conducto salivar vamos a tener células esencialmente secretoras. La osmolaridad de la saliva es baja, es rica en iones de sodio, potasio, bicarbonato, calcio, magnesio y cloro. De hecho, la saliva, el flujo de iones es interesante, ¿no? Porque inicialmente tiene altas concentraciones de sodio, ¿no? Pero en el conducto secretor se reabsorbe bastante sodio, ¿no? Y se secreta potasio, a lo que al final tiene la secreción salivar es rica en potasio. También se reabsorbe cloro y lo que se secreta es bicarbonato, ¿no? Si bien es cierto, inicialmente tiene una secreción iónica abundante, los fenómenos de reabsorción hacen que sea una secreción predominantemente en potasio y bicarbonato. Tiene una regulación nerviosa, también la secreción salival. Como decía en las secreciones, la secreción salival se va a regular por el simpático para su secreción. El simpático va a tener fibras del nervio glosofaríngeo, van a ir a los ganglios y de ahí a la célula efectora. Y el parasimpático va a ser fibras que derivan de la médula cervical o torácica y torácica, ¿no? Y tienen, además de la regulación, esa que les había comentado, de cuando estimulan, cuando hay mucha secreción disminuyen y si no hay secreción estimulan, un efecto sobre la vasodilatación, que es una forma también de regular la secreción, ¿no? Si yo quiero que haya menos secreción, produzco vasoconstricción. Si yo quiero que haya más secreción, produzco vasodilatación. Vasodilatación, llega un nutriente a la célula, a la material, produce más secreción. Otra de las condiciones que pueden estimular al simpático y al parasimpático, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la comida, las náuseas, ¿no? Van a estimular la secreción de saliva, ¿no? En cambio, el sueño, la deshidratación, el cansancio inhibe la secreción de saliva, mediada por el sistema parasimpático, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. En el caso del parasimpático, esencialmente su función, que depende de la noradrenalina, va a ser lo que les decía, estimular si es que hay poca saliva, inhibir si es que hay mucha secreción, ¿no? Y tiene que ver con la regulación de la vasodilatación, ¿no? También tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de la glándula. Una vez que se ha secretado la saliva, que se mezcla con la comida, viene la fase de la devolución. Un fenómeno que se realiza más o menos en 1.2 segundos. Eso se refiere contar la vez pasada, ¿no? La lengua se desplaza hacia arriba y hacia atrás, se cierra la nasofaringe, se eleva la laringe, se cierra la vía respiratoria, se abre el esfínter esofágico superior, se produce la contracción faríngea que impulsa el bolo hacia abajo y el bolo entra al esófago. Eso tiene su traducción, ¿no? Que se ve en las ondas propulsivas, ¿no? Que se van a producir desde el esfínter esofágico superior hasta la región del cáliz. Y lo que tenemos en una gráfica de estudio de presión, ahorita no estamos hablando de secreción, es como
a medida que va avanzando el alimento, se va produciendo un aumento de presión, manometría, ¿no? Entonces, eso se puede medir, ¿no? Ese cambio de presiones es lo que traslada el bolo alimenticio. Cuando está llegando al esfínter esofágico inferior, se produce una brusca caída de la presión, ¿no? Todo forma siempre un cerdito y ella no. Es el momento en que el esfínter esofágico inferior se abre, provocando el paso del alimento hacia el estómago. Eso va a continuar en el estómago, ¿no? Y para recordar lo que también le dije la vez pasada, en cuanto al estómago, tenemos fisiológicamente lo podemos dividir en dos partes, uno proximal, otro distal. El estómago proximal va a cumplir la función de reservorio, va a mezclar, va a almacenar y directamente regula el tono del estómago. Y en el distal, ¿no? Se van a iniciar las contracciones de mezcla, pero que van a llevar las partículas, las van a hacer rebotar, ¿no? Y regresan al cuerpo para que se produzca la fragmentación y después va a venir el vaciamiento. En el estómago, lo que entra es el bolo, sale una emulsión con partículas menores de 2 milímetros, entran triglicéridos y salen triglicéridos y algunas pequeñas cantidades de monoglicéridos y ácidos grasos libres, proteínas ingresan íntegras y las proteínas salen convertidas en péptidos de aminoácidos. El almidón, que ha sido digerido casi en su totalidad por la saliva, sale como restos de almidón o diosacáridos. Y el agua y los iones van a salir en gran cantidad de iones de pH bajo, o sea, ácido. De la división funcional del estómago, fondo, cuerpo, antro, ¿no? Funcionalmente nos importa dividirlo en antro y en cuerpo. El antro, donde vamos a encontrar las células T, productora de gastrina, y el cuerpo vamos a encontrar la famosa célula parietal, productora de iones de ácido. Cada zona del estómago tiene alguna función, no significa que la zona proximal, la región del fondo, más es la región cardíaca tiene una función, ¿no? Su función principal de esta región, esta puertita que se abre cuando entra la comida, es evitar que el contenido del estómago se regrese. Cuando esto está abierto, puede pasar en algunas personas que han nacido con una disfunción a nivel del esófago inferior, con una disminución del aclaramiento esofágico, con una disregulación entre la contracción del esfínter y el fondo gástrico. Se producen los famosos episodios de reflujo gastroesofágico caracterizados por pirosis, retroexterna epigastralgia, dolor de pecho, ¿no? Pero todo el mundo dice gastritis, como les decía, para que sientan los episodios de reflujo que no más de 40 segundos. Eso lo van a ver. El fondo, esencialmente, es el reservorio y la fuerza tónica para el vaciado. Acá lo que vamos a encontrar es la producción de hidrogeniones, también la producción de factor intrínseco, la producción de moco, bicarbonato, que si no se nos lipasa. Y en el antro y el píloro lo que se produce esencialmente es moco y bicarbonato. Acá lo que va a ir mezclado, triturado, regulación del vaciado y finalmente lo hacemos. Es una forma de integrar, ¿no? O sea, acá lo que hemos tratado de hacer es integrar todo lo que hemos visto en relación a movilidad con lo que son las funciones que vamos a ver hoy día, que son las secreciones. Lo vamos más chiquito. ¿Se acuerdan de las capas del tracto gastrointestinal? La mucosa, la muscular submucosa, la muscular externa y la serosa. No vamos a tener acá un epitelio especializado que va a producir ácido, va a producir moco y va a contribuir con la digestión sobre todo de las proteínas.
ese epitelio, ¿no?, que está organizado en formaciones glandulares, ¿no? El próximo año voy a tener imágenes donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos, el tejido conectivo y las células funcionales, ¿no? Las células que pueden ser la célula frontal, las células productoras de moco, la célula principal. Existen dos tipos de glándulas en el estómago. Las glándulas oxínicas, ¿no?, que son las glándulas de la región proximal, las glándulas que están en el cuerpo, y las glándulas pilóricas, que son las glándulas que están en el ano. La diferencia es por el tipo de células que encontramos. En las glándulas pilóricas vamos a encontrar células productoras de moco, protección. Hay dos tipos de moco que se producen acá. No un moco fluido, que es lo que va a proteger el interior de la glándula, y un moco denso, que es el que se encuentra en la parte superior. Acá tenemos a la célula G, reguladora de la producción de ácido, la célula D, productora de somatostatina, y inhibidoras de casicana. En la célula del cuerpo, en las glándulas oxínicas, vamos a encontrar las células enterocromatines, las células principales, productoras de tripsinógeno, las células D, productoras de somatostatina, las células productoras de moco y la célula parietral. ¿Qué es lo que contiene la secreción gástrica? Va a tener constituyentes inorgánicos y constituyentes orgánicos, ¿no? Va a tener constituyentes inorgánicos, sobre todo relacionados a los hidrogenioles, un pH bajo, generalmente menor a 2. Cuando el pH aumenta, va a estar en relación al aumento del sodio y va a tener mayor concentración de potasio que el plato. Y en relación a los constituyentes orgánicos, va a tener pepsinógeno, que a pH ácido se va a convertir en pepsina, y eso va a permitir la digestión de las proteínas, y va a contener factores lipídicos. ¿Qué estimula la secreción de ácido? Neurotransmisores como la acetilcolina, péptidos como la gastrina, la histamina, la colecistoquinina, la secretina. Cada uno tiene su origen, quizás el más importante sea la gastrina en la estimulación de la secreción de ácido. ¿Cómo se hace la regulación de la secreción de ácido clorhídrico? Es a nivel de la célula parietal, de la célula encargada de la secreción de ácido. Va a tener un estímulo, que es el estímulo que viene del sistema nervioso central, el parasimpático, que tiene un neurotransmisor llamado acetilcolina, que actúa sobre un receptor IP3. Recuerden los receptores del sistema nervioso central, L1, L2, L3, L4, L5. Los impares son estimulatorios, los pares son inhibitorios, ¿no? En el caso gastrointestinal vamos a tener predominantemente L3, muy poquito L4, ¿no? Y el L3 lo que hace es estimulatorio, la vía por la que sigue la vía del calcio, carboglina, y estimula la secreción de los minerales. También tenemos a la gastrina, que actúa sobre un receptor CCK2, ¿no? Existen varios tipos de receptores CCK, el CCK1 es el de la colecistoquinina, ¿no? El CCK2 es el receptor que va a estimular la producción de ácido, también mediado por la ruta del calcio. Hace como una regulación endocrina. La gastrina sale de la célula P, viaja por la sangre, llega al receptor. Y tenemos una regulación mediada por histamina, que es una regulación paracrina de la célula que estaba al costadito, la paracrina, que está la célula parietal, se difunde y actúa sobre el receptor de histamina, H2. Hay dos receptores de histamina. Bueno, hay varios, hasta 4 receptores de histamina, H1, H2, H3, H4. ¿No? Los H1 se encuentran en el sistema nervioso central, H2 tiene que ver con la regulación de la secreción de ácido. Y la vía que sigue es la del ANPC. Doctor, sobre los receptores L, dijo pares estimulan o pares inhiben. Pares inhiben y pares estimulan. Gracias. Entonces,
Si juntamos todo eso, sacamos un receptor M3 en la célula parietal para acetilcolina, un receptor H2 para histamina y un receptor asociado por gastrina. Queda pues la gastrina llega por la sangre, la histamina de la célula enterotamafilite, la somatostatina, la acetilcolina del sistema nervioso. La inhibición es por la célula, la somatostatina, por el receptor de somatostatina, tanto que tiene la célula enterotamafil como el que tiene la célula parietal. Te decía los caminos: gastrina y acetilcolina, el camino del calcio, y histamina, el camino de la iniciclasa. La idea de esa transformación es que la célula pueda expulsar hidrógeno, ingresar potasio, y ese hidrógeno unirse con el cloro en el exterior celular y formar ácido clorhídrico. Lo que estamos conversando sobre la célula parietal es algo que sucede en el cuerpo del estómago, ¿no? Pero simultáneamente las células G que están en el antro del estómago van a estimular la producción de las células parietales de ácido que se encuentran en el cuerpo. Existe, además del rol de la gastrina y la producción de ácido, una serie de mecanismos inhibitorios. De hecho, cuando pensamos en la fisiología actual, la célula parietal, eso no está en el Galton, los mecanismos inhibidores de la secreción que ayudan a mantener la secreción ácida en el periodo interdigestivo son abundantes, ¿no? Neurotransmisores como las leínas, ¿no? Y péptidos nuevos, aparentemente independientes del efecto de la gastrina, de la inhibición o estímulo de la gastrina, hacen que la célula parietal se mantenga en niveles de secreción de ácido estables, ¿no? Estas investigaciones se están desarrollando a partir de los estómagos que han sido sometidos a cirugía bariátrica, ¿no? Y que empiezan una serie de transformaciones. En la cirugía bariátrica se crean gran parte del cuerpo del estómago, ¿no? Entonces las células que quedan empiezan a cumplir las funciones de las células que se fueron. Y en los años que se ha visto, los estómagos operados tienen la misma estructura de un estómago sano. Parece que es por el estímulo de esas sustancias, como péptidos de crecimiento también, ¿no? Ahora, cuando se produce la estimulación por acetilcolina, por histamina o por gastrina, en la célula no es una cuestión automática que produce el ácido, ¿no? La célula, si bien es cierto, siempre la graficamos así como si tuviera sus canalículos o callecitas ahí. La célula parietal no es así, la mayor parte del tiempo no secreta ácido, secreta poquito ácido. Se transforma cuando hay un estímulo de comida. Y lo que pasa es que las famosas bombas de protones no están, como en el diagrama, pegadas al borde. Las bombas de protones están flotando en el citoplasma de la célula parietal. El proceso para la secreción hace que estas bombas de protones tengan que acercarse al canalículo secretor. Por eso que tiene que haber un estímulo de calcio, porque lo que va a hacer el calcio del MP cíclico es que el citoesqueleto celular se convierta en una especie de caminitos para que las bombas de protones se dirijan hacia la luz intestinal, la luz gástrica. Sufren una transformación, siempre están en grupos de 3 y cuando llegan al canalículo se separan, mostrando hacia la luz la subunidad alfa y hacia el interior la subunidad alfa. Eso es lo que va a permitir la secreción de los nucleos. Esa es una de las razones por las cuales los inhibidores de bombas de protones tienen que tomar con el estómago lleno, antes de la comida.
¿no? Por ejemplo, si yo le doy ahorita a ustedes un inhibidor de una bomba de protones, sus células parietales están en estado quiescente, sus bombas de protones están en el citosol, dando vueltas de sus células, no se van a unir al medicamento. Para que funcione tienen que estar en la luz, en el canalículo secretor, que es ahí donde se produce la inactivación de la bomba. Esta es como una glándula activada, ¿no? Tiene estos canalículos que son importantes que los conozcan, porque acá es donde sucede todo. De hecho, el medicamento no va a venir por acá, bueno, va a venir por acá, pero no va a actuar acá. Va a venir de por acá, va a salir, se va a transformar y se va a unir recién a la bomba de protones. Una vez que la célula ha sido estimulada, esta bomba empieza a secretar hidrógeno por intercambio de potasio. Ese hidrógeno se va a unir al cloro, que se va a trasladar por difusión desde el intersticio, célula parietal, desde el canalículo, se van a unir y van a formar ácido clorhídrico. Este potasio que está en el intracelular va a regresar a través de canales de potasio al extracelular. Del extra, del punto del canalículo secretor, se va a captar sodio para sacar sodio y también sacar potasio. La célula parietal es una célula que tiende a botar potasio, ¿no? Y eso es importante para que el próximo año puedan integrar los nuevos inhibidores de bomba de protones, ¿no? Que ya no se unen a la diógeno potasio tereasa, sino se unen al transportador de potasio. ¿De dónde viene el hidrógeno que va a sacar la bomba de hidrógeno potasio tereasa? Viene del agua, del derramamiento de agua, del hidrógeno de hidroxilo. Para que se mantenga la estabilidad celular, ese hidroxilo se va a unir al CO2, que se difunde el gas, y va a formar bicarbonato, que va a ir al intercelular por intercambio mutuo. Este balance, ese intercambio, da como consecuencia en los momentos de gran secreción de ácido, mayor producción de bicarbonato en el líquido intersticial. Eso es responsable de la mayoría alcalina, ¿no? El bicarbonato aumenta el pH vascular y eso es lo que da la sensación de sueño. El agua va a difundirse por horas. Otra de las secreciones que hay en el estómago es la secreción de pepsinógeno. Los estímulos para la secreción de pepsinógeno son la acetilcolina, igual que para la secreción gástrica, y el ácido del estómago. El pepsinógeno es secretado por las células principales. En el pH ácido se va a convertir en pepsina. La pepsina empieza a desdoblar proteínas, ¿no? Convirtiéndolas en péptidos y ocasionalmente en aminoácidos. Otra de las secreciones, y que es muy importante en el tracto gastrointestinal, es la secreción de bicarbonato hipógeno. Las células epiteliales contienen sodio, contienen cloro, contienen potasio, tienen mayor concentración en cuanto que se refiere a potasio y a bicarbonato. Cuando la célula, fuera de la granulita, produce moco, el bicarbonato que sale de la célula parietal se une al moco y forma una especie de película. ¿Cuál es la finalidad del bicarbonato con el moco? Que la pepsina y el ácido no infieran el epitelio del estómago, ¿no? Es lo que mantiene, forma como un pH neutro entre la capa de ácido y el epitelio. El moco está fundamentalmente compuesto de hidratos de carbono,
tiene 4 monómeros, más o menos 25 kilómetros cada uno, se une por el ácido sulfuro y es degradado por la pepsina. Entonces hay una constante formación de moco y eso es una de las razones por qué en la parte superior de la glándula tienes un moco más denso que en el interior de la glándula, que es más fluido. Y más o menos lo que se entiende en el estómago es que van a tener una capa donde está el epitelio, que van a tener los fosfolípidos de la membrana celular, el epitelio, la unión intracelular, ¿no? Minerales inflamatorios, y una gruesa capa de moco y bicarbonato. Por fuera de ella van a tener la pepsina y el ácido, ¿no? El moco es lo que evita que esto se haga. Cuando se pierde ese balance, que se produce la enfermedad, ¿no? Ustedes van a aprender el próximo año de que la enfermedad péptica es un desbalance de factores agresores y protectores, ¿no? En el caso, fisiológicamente, tenemos factores agresores como la toxina, el ácido, la comida, ¿no? Y factores protectores como la producción de moco, la preparación celular, el flujo sanguíneo, ¿no? La velocidad de reparación tanto de sus señales de estómago, sobre todo acelerada, ¿no? Entonces, eso es lo que permite de que no haya una lesión. Existen factores externos, diagnósticos, causantes de la pérdida del balance, ¿no? Eso lo van a aprender después, como los antiinflamatorios, los protectores, una teoría de Helicobacter, algunas toxinas, la deshidratación. No está el estrés por varios años. Eso más tiene que ver con el sistema nervioso autonómico. Algo así se ve, ¿no? La producción de moco, bicarbonato, tiene un pH 7 y el ácido tiene un pH 2. Bueno, la gastrina ya se lo mencioné, ¿no? Se encarga de la regulación de la selección de ácido. Fisiológicamente, si yo suprimo la secreción de ácido, voy a tener una hipergastrinemia refleja, ¿no? Entonces, eso pasa cuando se toma bicarbonato, por ejemplo, ¿no? Antiguamente los viejitos tomaban bicarbonato cuando les salía el estómago, ¿no? El bicarbonato neutraliza el estómago, la acidez en el estómago, y el estómago dice, oye, me falta ácido, y estimula la gastrina a producir más ácido. Entonces se produce la famosa hiperacidez por rebote. Y en el caso de las condiciones patológicas, existen condiciones donde hay mayor producción de gastrina crónicamente. Eso lleva a transformaciones, ¿no? Que van a modificar el epitelio, ¿no? La formación de pólipos y lesiones en el cuerpo del estómago se deben a la estimulación crónica de gastrina. En cuanto a la fase de la secreción gástrica, a manera de terminar esta parte, son tres: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Ya saben que la fase cefálica, primero lo han leído por ahí, tiene que ver con los estímulos externos, el olor a la comida, la visualización, requiere un conocimiento previo, ¿no? Está mediada por el parasimpático, hay producción de ácido y pepsina. La fase gástrica está regulada fundamentalmente por la distensión del estómago, por espejos locales, con producción de gastrina mediada por célula G, ¿no? También va a haber un estímulo autonómico mediado por silicolina. También va a haber la estimulación de células H2, ¿no? Por células enteras con la, y es el momento en que se produce la mayor secreción de ácidos, el 60% de la secreción se produce en la fase gástrica. En la fase intestinal, que es cuando se produce ya el final de la digestión gástrica, la producción de ácido disminuye significativamente, fundamentalmente por mecanismos nerviosos y hormonales reguladores, ¿no? La calcitoquina, la serotonina,
tiene un efecto en que disminuye la producción de ácido. Para no dejar de hablar del factor intrínseco, el factor intrínseco es un péptido que se produce en las células parietales y que es indispensable para la absorción de la vitamina B12. ¿No? Este factor intrínseco se va a unir a la vitamina B12 que consumimos en la dieta y va a viajar unido hasta el vidrio cristal y se va a absorber. ¿No? De ahí, luego de ser absorbido, va a ser transportado hacia el interior celular para cumplir con todas las funciones de fabricar glóbulos rojos, ¿no? Efectos antioxidantes, producción de energía. ¿Alguna pregunta ahí? Una vez que termina la secreción del estómago, va a producir el vaciamiento gástrico del contenido hacia el intestino. El aumento del tono con las funciones optimales en el estómago va a aumentar la fuerza de contracción en el ano. Eso va a hacer que el píloro se abra y se produzca el vaciamiento hacia el intestino. Inmediatamente se proporciona inhibición de las contracciones duodenales para que aumente su capacidad receptiva. Y por un intercambio de presión al tener el píloro abierto, el contenido gástrico pasa rápidamente hacia el intestino delgado. Por ejemplo, la glucosa tiene una velocidad de vaciamiento más rápida que, por ejemplo, las proteínas. ¿No? Eso tiene que ver con la densidad del contenido. Más denso el contenido, más demora su vaciamiento. La regulación de la velocidad de vaciamiento va a depender de las características del material. No más denso, demora más. La activación de los efluentes varales, la disminución de la fuerza de la contracción pilórica, la disminución de la motilidad gástrica, la disminución de la secreción ácida. ¿No? Todo esto es mediado por la característica del material que está siendo trasladado. Simultáneamente, al vaciado gástrico se va a producir un péptido llamado colecitoquinina como respuesta a la presencia de nutrientes en el intestino delgado. Esto va a regular la velocidad de vaciamiento del estómago, va a promover la contracción de la vesícula biliar para la digestión de las grasas, relajación del esfínter de Oddi para que haya secreción pancreática y empezar la fase digestiva en el intestino delgado. Una vez que el contenido se encuentra en el duodeno, se van a desencadenar una serie de señales inhibitorias que tienen como finalidad reducir el tono del fondo del estómago, disminuir la peristalsis e incrementar las contracciones pilóricas. O sea, se cierra el píloro para que ya no mande más comida, ¿no? Simultáneamente se activa el reflejo de la saciedad. En el duodeno, la presencia de un pH ácido, que convenió del estómago, es ácido, ¿no? Va a estimular la producción de un péptido llamado secretina, la presencia de ácidos grasos de colecistoquinina, y la molaridad, la densidad, los aferentes varales para la producción de secreciones que inicien la digestión intestinal.
una de las glándulas más importantes para la secreción intestinal es la que es el páncreas, y vamos a tener la secreción pancreática. Esa regulación va a estar mediada por vías endocrinas y neurocrinas. Si ustedes recuerdan histología, existen dos tipos de páncreas, ¿no? El páncreas endocrino y el páncreas exócrino, ¿no? Ese es el páncreas exócrino del que vamos a hablar, ¿no? El endocrino que tiene insulina, glucagón. Ese lo van a ver cuando hagan fisiología del metabolismo, ¿no? En endocrino. Quizás en la próxima clase vamos a hablar un poco sobre insulina, ¿no? Pero básicamente vamos a hablar de secreción exócrina. La glándulas pancreática tiene dos partes, ¿no? El acino y el conducto. El ácido pancreático no tiene una regulación endocrina mediada por esquilexoquinina y cicletina, y neurocrina mediada por acetilcolina, por el péptido intestinal activo, sustancia P, el péptido regulador gástrico, y la parte ductal fundamentalmente regulada por secretina y por acetilcolina. En el ácido lo que encontramos es producción, así como se producía saliva, así como se produce ácido, producción y liberación de los gránulos, y en el cananículo lo que vamos a encontrar es en la formación de la secreción. Entonces, estos mediadores como la secretina, la glucolina, la neurocitoquina, en el caso de la secretina, el péptido intestinal activo van a actuar a nivel MMP cíclico, el péptido regulador gástrico, la acetilcolina, la neurocitoquina por el camino del calcio, van a fosforilar proteínas que finalmente se van a transformar en los famosos simógenos, ¿no? Y que se van a formar los granulitos que van a ser trasladados hacia la membrana apical. Cuando se produce el estímulo de secreción, van a ser liberados hacia el ácido pancreático y luego trasladados por el conducto para finalmente ser secretados hacia el intestino. Fundamentalmente, las enzimas que vamos a encontrar en el páncreas son de 6 tipos. Tenemos proteasas, tenemos enzimas para el almidón, enzimas para el lípido, nucleasas, reguladores y inhibidores de tripsina. La mayoría están en formas inactivas, por eso tienen la finalización ógeno, tripsinógeno, tripsinógeno, proelastasa, que no llega a ser metastasa, la prócaro, ciperpiasa, A y B, enzimas que van a impedir el amidón como la amilasa, enzimas que digieren lípidos como la lipasa, las esperasas y la lipasa 2, las nucleasas como la desoxirribonucleasa, factores reguladores como la procolipasa y inhibidores de tripsina como el péptido monitor. El rol del péptido monitor es bastante importante, ¿no? Porque una de las razones por las que el páncreas no se digiere a sí mismo es porque las enzimas están inactivas, ¿no? Pero además, cada vez que se secretan enzimas, se secreta péptido monitor. Y el péptido monitor lo que hace es evitar que las enzimas se activen, ¿no? De hecho, lo que pasa en la inflamación de la glándula pancreática, llamada pancreatitis, es que se liberan las enzimas pancreáticas en el acino con el núcleo pancreático, y en el caso del péptido monitor no es suficiente para neutralizar la actividad enzimática. Entonces empieza la autorización pancreática. Como sucede con todas las glándulas, en el acino, las células acinares van a tomar el vascular, sodio, potasio, bicarbonato, cloro, ¿no? Y los materiales proteicos que van a permitir formar la secreción enzimática. En el canalículo secretor, lo que va a haber es una gran secreción de bicarbonato con reabsorción de cloro, ¿no? Lo que va a hacer que la secreción pancreática sea básicamente alcalina, teniendo el bicarbonato. Y la finalidad de eso es que neutralice la acidez de las sustancias que vienen del estómago. La colecistoquinina es un neurotransmisor que estimula la secreción pancreática, ¿ya?
El ácido del estómago va a liberar secretina, que también estimula la secreción pancreática, y las grasas y los aminoácidos inducen la secreción de colecistoquinina. Ambas actúan por igual estimulando la secreción gástrica, aunque la más conocida y más famosa es la secreción. El estímulo vagal, como la distensión duodenal, va a hacer que los ácidos pancreáticos se contraigan, liberando secreción enzimática de los ductos que van a salir hacia por el esfínter de Oddi. En el caso de la secretina, hace que la secreción pancreática producida sea más abundante y fundamentalmente secrete más bicarbonato. ¿No? El bicarbonato lo que va a hacer es permitir neutralizar más la acidez, ¿no? Entonces va a depender mucho del ácido del estómago. Por eso el control de la secreción de secretina depende de la acidez, de la colecistoquinina, de las grasas y los aminoácidos. Ambos neurotransmisores van a pasar por los corrientes sanguíneos antes de actuar en la glándula pancreática. Ambos péptidos. En cuanto a la regulación, la célula S va a producir secretina, la secretina va a producir liberación de bicarbonato abundante para neutralizar la acidez, y una vez que el pH del duodeno ha aumentado, tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de las células S, menos secretina. Esa es la autorregulación local de la secreción pancreática. En el caso de la producción de bicarbonato, ¿no? El bicarbonato va a venir de la difusión del CO2 más agua con una anhidrasa carbónica y va a formar el H2CO3. El HCO3 va a ser eliminado hacia el ducto canalicular, ¿no? Intercambiado por cloro. El hidrógeno va a regresar de un cotransporte con sodio para seguir su ciclo y formar más H2CO3. La secreción de bicarbonato es importante para las características de la secreción pancreática. Así como en el estómago hay fases de la secreción, en la secreción pancreática también hay fases. Una fase cefálica, ¿no? Que depende de la acetilcolina, es densa, escasa en agua electrolítico, o sea, como si se estuviera preparando para la digestión. No es una secreción efectiva real. Esto se mantiene durante la fase gástrica, la secreción pancreática, incluso disminuye. En respuesta a la secretina que inicia la fase intestinal de la secreción pancreática, tiene que ver con el contenido intestinal después de que está en el estómago, ¿no? Y es el 70% de la secreción. Esa es una secreción fluida, rica en bicarbonato y que contiene los enzimas. La otra secreción importante es la secreción biliar. ¿Cuánto de bilis se secreta en un día? De 600 a 1000 mililitros al día. La función de la bilis es emulsificar las grasas. La emulsificación es un proceso que fracciona las partículas de grasa para permitir la acción enzimática. También va a facilitar la absorción de los productos lipídicos degradados en el caso de la digestión, como por ejemplo son los monoglicéridos, los ácidos grasos y colesterol. La vez pasada les enseñé la unidad funcional hepática, ¿no? La unidad funcional hepática tiene una parte donde está la arteria portal, bien aporta arteria hepática, conducto biliar. La sangre al hígado va por esos caminos, arteria hepática y vena porta, fundamentalmente en la porta, no la mayor cantidad de sangre al hígado venosa. Esta sangre se libera en el espacio sinusoidal, y en ese espacio sinusoidal tiene un encuentro con
con las células epiteliales del sinusoide, el espacio de Dice y los hepatocitos. Los hepatocitos son las células que vamos a tener que, vamos a ver la próxima clase, vamos a conversar más sobre ellas. Son encargados de fabricar la bilis. A partir de tomar ácidos biliares, colesterol, ¿no? Agua, bicarbonato, y que la van a transportar a través de un canalículo, que no va a estar en contacto con el sinusoide y las células epiteliales, ¿no? Se va a formar como una red de conductos capilares hasta formar conductos más gruesos, que se va a llamar finalmente conductos biliares. O sea, este flujo va a empezar en canalículos, de ahí va a estar entre los lóbulos hepáticos, conductos biliares terminales, finalmente colelos hepáticos. Es como que viene así, los peligaritas, forman pequeños conductos, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, cístico, coleto. Cuando comemos, el estímulo vagal va a provocar las contracciones de la vesícula biliar para la excreción de bilis. La presencia de ácidos biliares en la sangre, producto de la circulación enterohepática, es lo que va a estimular la secreción a nivel del hepatocito de conducto biliar. La secretina es el neurotransmisor que va a estimular la transmisión a través de los conductos biliares hasta la vesícula, donde va a ser almacenada y concentrada. Y la secreción desde la vesícula hasta el intestino va a ser estimulada por la colecistoquina, que va a provocar contracción de la vesícula biliar y relajación de la vesícula biliar. Entonces, son ácidos biliares tomados de la circulación enterohepática, secretina que traslada desde los conductos biliares hasta la vesícula y liberación desde la vesícula mediada por colecistoquina. La capacidad máxima de la vesícula biliar es más o menos 60 mililitros, ¿no? 60 mililitros es más o menos 4 cucharadas grandes. Sin embargo, la cantidad de bilis que ingresa en un día es más o menos, en 12 horas es más o menos 450 mililitros. Entonces, ¿cómo haces para que 450 mililitros se conviertan en 60? Lo que hace la vesícula es empezar a absorber sustancias. Convierte la bilis aguada, fabricada en el hígado, en una bilis más densa. Lo que significa que después de absorber agua, sodio y cloro, aumenta la concentración de los otros componentes, como las sales biliares, la bilirrubina, la lecitina y el colesterol. La enfermedad de la vesícula biliar tiene que ver con la incapacidad de hacer esas concentraciones o hacerlo mal, ¿no? ¿Qué pasa cuando se forma el cálculo? El cálculo significa que absorbe más agua de lo que debería absorber. Entonces se precipita el contenido biliar o la vesícula deja de producir las sales biliares encargadas de mantener la densidad de la bilis, como el ácido taurocónico. Y en ese caso, el problema no son las piedras, el problema es la vesícula. Me van a encontrar muchos amigos que le van a decir: "Yo mal la vesícula, ¿no me la pueden sacar?". La que se enferma es la vesícula, no la piedrita. Entonces hay que sacar la vesícula. Secretina, formación de bilis del hígado, almacenamiento de la vesícula biliar. Comemos, se libera el contenido al duodeno, se estimula la producción de colecistoquinina, contracción de la vesícula, apertura del esfínter de Oddi, salida de la bilis, emulsificación de la bilis. Al detalle, la composición de la bilis, ¿no? Sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, fósforo,
Lo más importante son los constituyentes orgánicos, que tienen ácidos biliares, bilirrubinas, fosfolípido, colesterol, glutato, glucosa, urea, proteínas. Mucha gente habla más del colesterol, ¿no? El colesterol no es tan malo en realidad, es un constituyente de casi todas las células, hormonas y bilis. No, tiene funciones específicas acá, sirven para la identificación de las grasas. Sin embargo, si bien estos son los componentes, las proporciones van cambiando dependiendo de donde esté, ¿no? Por ejemplo, en el hígado y la vesícula hay muchos ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol y triglicéridos. En las vías biliares vamos a tener ácidos cólicos, desoxicólicos, que son los encargados de la emulsificación. Y en la bilis, que ya está en el intestino, vamos a tener el desoxicólico y el hidrógeno. Una vez que la bilis ha sido secretada, se va a mezclar con el contenido intestinal y a nivel del ileum va a ser reabsorbido a la sangre. A través de la circulación portal va a viajar nuevamente hacia el hígado y las sales biliares, los ácidos biliares van a ser el sustrato para la formación de máquinas. El 94% de las sales biliares son reabsorbidas. Continuando con el viaje, ya hay osvalda, ya vimos secreción biliar, tenemos las secreciones intestinales. Es una glándula intestinal. Acá tenemos células epiteliales, células de panel, células productoras de moco. Las células caliciformes esencialmente producen moco. Las células entéricas van a producir gran cantidad de agua y electrolitos. Todo eso tiene la finalidad de facilitar el traslado del material. Los enterocitos también pueden absorber agua y electrolitos, sobre todo cuando están asociados a productos de la digestión. Y vamos a encontrar las famosas enzimas, peptidasas, sacaridasas o lipasa intestinal, que son las que van a desdoblar los oligopéptidos en péptidos más pequeños, los hidratos de carbono en disacáridos y monosacáridos, y los ácidos grasos en glicerol, ¿no? Para que puedan ser absorbidos. Todo eso sucede a nivel de la vellosidad intestinal, ¿no? Va a haber un traslado desde la luz intestinal hasta la sangre, ¿no? Y para eso sucede una serie de procesos de transformación. En el caso de los carbohidratos, hemos visto pues cómo en la saliva la tiamina salival va a digerir cerca del 40% de los almidones. La amilasa pancreática se va a encargar del 80%. Producto de esto vamos a encontrar polímeros y maltosa, moléculas de glucosa, que por acción de las enzimas intestinales como la maltasa o la dextrinasa van a convertirse en glucosa. La lactosa, por acción de la lactasa, se va a convertir en galactosa. La sacarosa, por la acción de la sacarasa, se va a convertir en fructosa, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, lo que hemos pasado, es que en un primer paso, los carbohidratos de carbono en la saliva fueron fraccionados y han sido triturados en el estómago, y en el borde de cepillo del intestino delgado van a ser convertidos en monosacáridos y disacáridos absorbidos. La amilasa lo que hace es convertir los hidratos de carbono triturados en dextrinas, maltosa, lactosa, sucrosa, ¿no? Y las enzimas como la lactasa, isomaltasa, sucrosa, glufamilasa van a convertir, por ejemplo, las alfa-dextrinas en glucosa, la lactosa en glucosa con galactosa, la sucrosa en glucosa con fructosa, y las fibrosas en glucosa. Lo que ustedes ven
acá con numeritos es el porcentaje. Por ejemplo, las alfa-dextrinas, la glutamilasa, el 5% se encarga de convertir el 5% de alfa-dextrinas en glucosa. La isomaltasa, el 95% de alfa-dextrinas en glucosa. En cambio, el caso de los más famosos, como lactosa, sucrosa, tienen enzimas específicas, por ejemplo, como la lactasa, convierte la lactosa en glucosa y la lactosa al 5%. La sucrasa, que convierte la sucrosa en glucosa y fructosa al 5%. Ese es el ingrediente. Una vez que han sido transformados en almidón y glucógeno por acción de las amilasas, tanto la celular como pancreática, transformado en maltosas, dextrinas, por acción de las enzimas del borde del cepillo, sucrosa, lactosa, se convierten en monosacáridos. Esos monosacáridos son absorbidos a nivel del intestino. Cuando hay poca azúcar, el cotransportador de sodio glucosa se va a encargar del transporte. Si es fructosa, va a ser el glúcido. El transportador de sodio glucosa que funciona cuando hay poca carga de azúcar es el GLP-1. Cuando hay mucha azúcar se activa un cotransportador más que es el glucosa. Entonces, si ven ustedes, ese GLP-1 siempre está activo. El transportador de glucosa que su actividad dura más o menos 4 minutos. No se activa rápidamente y se inactiva rápidamente. Eso es una idea terapéutica hoy en día. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo inhibo esto? Lo bloqueo. Hace muchos años a alguien se le ocurrió, pues con que bloquear un transportador que actúa por 4 minutos ayuda mucho, ¿no? Pero ya se han descubierto unas sustancias que bloquean durante 24 horas, 72 horas, 7 días, disminuyendo la absorción de azúcar, mejorando el control de la diabetes, ¿no? Una vez que los monosacáridos están dentro de la célula, son transportados hacia la sangre portal por un transportador glucosa. A nivel del intestino también se absorben proteínas, ya lo parecido sucede. El tripsinógeno, por acción de las enteropeptidasas, se activa y se convierte en tripsina. La tripsina va a transformar enzimas, todas las enzimas son producidas en el páncreas, el tripsinógeno y tripsina, después la lactasa en lactasa, la proteopeptidasa en homocitopeptidasas, ¿no? Que se va a encargar de la transformación de los péptidos, de los polipéptidos en péptidos absorbidos. Proteínas de la dieta, pepsina, estómago, polipéptidos, en el intestino, tripsina, quinotripsina y la salsa carboxilpeptidasa se lo convierten en oligopéptidos de aminoácidos. Pueden ser aminoácidos que van a transportarse con facilidad a través de las bombas del bombo cepillo. Pueden ser tripéptidos y tripéptidos que vamos a usar transportadores de péptidos tipo PEP1. Una vez que están dentro de la célula intestinal, se van a convertir en peptidasas citoplasmáticas y van a viajar hacia la sangre portal para ser transportadas por las proteínas transportadoras de aminoácidos. Y al hígado para transformarse en lo que logran el organismo necesita. En el caso de los lípidos, la grasa, gracias a la emulsificación, para que haya emulsificación tiene que haber la bilis y tiene que haber movimientos intestinales para que haya mezcla. Estas grasas emulsificadas, por acción de la lipasa pancreática, se van a convertir en ácidos grasos y 2 monomicela. Una micela no es otra cosa que una partícula de grasa que está rodeada de contenido líquido
donde las proteínas que están pintadas acá de colorcitos van a poder unirse las enzimas para transformarlo. Una vez que están en el borde del cepillo, al ser grasas, va a ser fácil que atraviesen la membrana celular de la célula entérica. Una vez que están dentro de la célula, en el retículo endoplasmático, se van a resintetizar los triglicéridos, los fosfolípidos y los ésteres de colesterol, como bolitas de grasa. Después, un grupo va a ir para la síntesis de apolipoproteínas en el retículo endoplasmático rugoso. De ahí esas apolipoproteínas van a ser trasladadas al medio del retículo endoplasmático liso y van a ser trasladadas en el retículo endoplasmático liso, se van a transformar en kilomicrones. Los kilomicrones van a ser llevados a la parte de Golgi. En el Golgi van a armarse como vesículas y van a ser liberados por el lado intestinal de la célula, el trans, ¿no? Para poder ser trasladados hacia el hígado a través de los vasos pilíferos. Esa es la transformación en el intestino que surgen los productos derivados del metabolismo lácteo. Dentro de la célula, los triglicéridos, los ésteres de colesterol, los fosfolípidos van a seguir la vía de los monoglicéridos y la vía de los triglicéridos fosfato para convertirse nuevamente en triglicéridos, ¿ya? Para poder estar nuevamente acá, ¿ya? En el caso de los monoglicéridos, eso va a depender de la acción de la acetilcoenzima A, y en el caso del glicerol fosfato va a depender de la acetilcoenzima A y de la capacidad de fosfatarse del ácido fosfático. Otro de los elementos importantes en cuanto a la absorción en el intestino es el agua. La producción, como ya les había comentado, salida 1.000 mililitros, estómago 1.500, sangre 500, pancreática 1.500. Cerca de 7 litros de contenido, fundamentalmente son secretados desde la boca hasta el hígado. En el colon se realiza fundamentalmente la reabsorción del líquido que no podía absorberse en el intestino delgado y lo transporte con los productos de la digestión. Más o menos, esos 7.000 mililitros en el colon se pueden absorber incluso los 7.000 o un poco menos, asociados a la absorción de glucosa, de líquidos, de péptidos, dejando al intestino grueso con la función de reabsorber lo que sobra. En el colon, aparte de la absorción de agua, también vamos a encontrar la secreción de cloro y carbonato. Eso resulta importante porque el cloro y el bicarbonato ayudan a la reabsorción de agua. Entonces, y la reabsorción de sodio, porque salen iones de cloro y de bicarbonato cuando se absorbe sodio, el agua sin sodio, ¿no? Una estrategia para mejorar el control de la evacuación es incluir las bombas de sodio cloro, ¿no? Esto va a mejorar la calidad de las deposiciones. Para terminar, tenemos las fases del colon, de la digestión. Básicamente es la absorción de agua, como les había comentado, la regulación nerviosa del colon va a depender, en el caso del colon derecho, del colon ascendente, va a depender del nervio vago. El colon descendente va a depender del plexo pélvico, y el recto va a depender directamente
de los plexos pudentos del plano vertebral. Sobre las contracciones ya lo habíamos comentado la vez pasada. En el colon vamos a tener dos formas de motilidad: contracciones de conavulación para mezclar, más o menos esas contracciones duran 8 segundos. Las contracciones de larga duración, producidas por las células del colon, duran 20 segundos y pueden ayudar a la propulsión de la material fecal. Las contracciones de gran amplitud son las de barrido, las de movimiento en masa, que van a desplazar el sentido distal y son las que van a trasladar el material del colon derecho al colon izquierdo. La absorción de agua en el colon es básicamente un proceso pasivo, ¿no? Va a mediar alguna traslado de sodio o cloro. Hay absorción de ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato y el butirato. ¿De dónde salen estos ácidos grasos? Salen de la digestión fermentativa, que la realizan los microorganismos que se encuentran en el intestino derecho. De estos, los tres son fisiológicos, ¿no? Son tres tipos de ácidos que actúan como nutrientes del enterocito y mejoran la calidad de la motilidad colónica. En respuesta a esto, existe la producción de una sustancia, como derivados del metano, que son los responsables de la sensación dolorosa, del mal olor de los gases. Este canal de sodio que se encuentra en la luz del epitelio crónico es el responsable de que se absorba el sodio del contenido intestinal, y junto a él se va a reabsorber el agua y se va a difundir el cloro a través de las señales celulares. Para terminar con ustedes, tenía pendiente hablar un poquito sobre lo que es la fisiología rectal. Ya nos queda una diapositiva. El recto es como que la parte final del colon, es como que hay que tratar de entenderlo como un actor especial, ¿no? Porque tiene regulación nerviosa autónoma, pero también tiene regulación voluntaria. En cuanto a la anatomía, tiene las válvulas rectales, tiene las capas musculares que forman los esfínteres anales interno y externo, ¿no? Tiene el canal anal y la cavidad rectal. Estos ángulos que forman el recto con los conos sigmoides son responsables de la defecación. Esta es una defecografía. Ustedes ven ahí las manchitas, ninguna es igual. Estas manchitas se producen por los cambios anatómicos al momento de defecar. Este es un recto en reposo. El esfínter anal está cerrado. El contenido radiopaco se queda ahí atrapado, ¿no? Y está como que echadito. Estamos en una pista de costadito. ¿No? Ese es el recto de reposo. Así que no hace ningún esfuerzo. Cuando el paciente empieza a defecar, esta pared, por el esfuerzo muscular, empieza a ponerse más recta. Ahora es una vuelta. ¿No? Simultáneamente, este ángulo que acá es bien marcado empieza a ponerse un poco agudo y se forma acá otro ángulo. ¿Ya? Este músculo, ya que es el cubo rectal, va a hacer de que se empiece a abrir el esfínter anal y el contenido va a empezar a caer.
y este ángulo se va a marcar más. Después, este músculo que formó esta muesca se relaja completamente. Y la ampolla rectal se termina de llenar. Y si el esfuerzo continúa, el recto se sigue llenando de heces, produciéndose la defecación. Finalmente, cuando ya se expulsó, el músculo vuelve a su posición de reposo, el tubo rectal y el esfínter anal se cierra. Es el proceso defecatorio voluntario, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada les comenté de que si la peristalsis se encargaba sola de defecar, eso no era eficiente? Es porque la peristalsis por sí sola no tiene un efecto sobre el territorio muscular, el tubo rectal y el esfínter anal externo, no músculo voluntario, ¿no? Cuando se hace el esfuerzo defecatorio voluntario, lo que se promueve es la contracción del tubo rectal y del esfínter anal. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hay un par de diapositivas que no estaban en Lightroom, ¿no? El tema de los hidratos de carbono y la de la defecación. Ya, que queden la de todas maneras. ¿Ya? Sí, será la fina, pero yo